Muchas teorías científicas, y no tanto, corren por las bibliotecas sobre lo que ocurrió en el norte de África hace 3000 años. Muchas explicaciones lógicas se le puede dar a estos hechos. Aquel florecimiento cultural que pasaba al ser humano prácticamente del Paleolítico a una cultura hiperavanzada como la egipcia. Esto nos plantea una importante pregunta. ¿Quién les dio la enseñanza necesaria para conseguir esto? Dentro de esa cronología imposible, entre comillas, hay que recurrir a varias fuentes. Una de ellas era la del templo de Abidos, que sería la cronología oficial, donde en uno de los pasillos de este templo se relata las distintas dinastías que ha habido desde Menes en el 3000 a.C. hasta Seti I en el 1300 a.C. Pero lo interesante son las otras, es decir, las otras fuentes que hablan de las dinastías anteriores, es decir, cuando gobernaban este tipo de personajes que aparentemente no eran humanos. Y para eso nos tenemos que ir a tres fuentes muy concretas y muy inquietantes. Una de ellas sería la de Manetón, un sacerdote egipcio que escribió 3 volúmenes de la historia de Egipcia. Por desgracia se perdieron todos en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero sí fueron recogidos por distintos historiadores cristianos como era Eusebio de Cesarea. Y ahí se refiere, dentro de esa cronología que utiliza Manetón, a esos dioses, a esos semidioses, en fin, a ese tipo de predinastías que de alguna forma él daba por cierto que estuvieron teniendo una presencia real en la historia de Egipto. El interés por Egipto para el mundo no comenzó hasta la Edad Media. El poder curativo que se atribuía a las momias invadió las farmacias del viejo continente con trozos de estas que podían curarnos de cualquier enfermedad. Ese interés fue el que hizo que viajeros e investigadores comenzaran a explorar el país. Como dice el refrán árabe, Egipto es el Nilo y el Nilo es Egipto. Pero nosotros nos atrevemos a afirmar que Egipto es mucho más, y aquí se lo vamos a mostrar. Nos tenemos que ir también al famoso papiro de Turín, uno de esos papiros donde la cronología que aparece ahí es fantástica desde todos los términos. ¿Por qué? Porque nos habla también de fechas que nos remontan a más de 50.000, a más de 70.000 años. Y también se habla de héroes, de semidioses, de dioses, y ahí es donde se hace toda una genealogía de los dioses que luego son conocidos, como puede ser Petah, como puede ser Isis, Osiris, Horus, etc. Hasta el año 3000, donde Menes o Narmer reunifica el Alto y el Bajo Egipto y empezaría la primera dinastía. Y la otra fuente, también muy controvertida, es lo que se llama la Piedra de Palermo. Y en la Piedra de Palermo se habla ni más ni menos que de 120 reyes predinásticos. Entonces, si todo esto lo juntamos, claro, ¿hasta qué punto una cosa es cierta y la otra cosa no es cierta? ¿Dónde los historiadores dan credibilidad y dónde se piensa que es una leyenda? Eso es la clásica prueba que hoy por hoy no se puede saltar a la torera, porque si es válido para unas cosas, debería ser válido para otro tipo de cosas que en principio son inquietantes para cualquier egiptólogo. La ciudad de Tebas fue la capital de Egipto durante el Imperio Medio y Nuevo, situada en la actual Luxor. Tebas fue descrita por Homero como la ciudad de las 100 puertas, aunque lo que realmente llama la atención en esta ciudad son los innumerables templos religiosos y estatuas que encontramos en cada esquina. Esto nos da una pequeña idea de la magnificencia de este lugar. Tebas sucedió a Menfis como capital durante la 11ª dinastía, siendo durante más de 1000 años la capital del Egipto antiguo. Residencia de los más importantes faraones y sacerdotes dedicados al culto mágico del dios Amón. Pues el libro de los muertos es otro de esos grandes clichés de la cultura egipcia. Y bueno, en parte se basa en un documento muy interesante, que no es el único de su género. Hay otros tipos de libros de los muertos o libros que nos tratan de explicar cómo es el viaje al más allá del egipcio. Y en este lo que pasa es que tenemos la fortuna de haber encontrado una serie de ejemplares con mucho detalle, que lo que relatan
es básicamente ese proceso que tiene que cumplir tanto el vivo como el muerto para que el muerto pueda gozar de una buena vida eterna o una vida en el más allá. Aparte de la momificación, se tiene que realizar una serie de rituales. En ese tiempo, en Tebas se adoraba la eternidad, e igual que el sol salía cada mañana, el hombre volvería a nacer tras la muerte. Después se tiene que asistir a un juicio, el famoso juicio de Osiris, donde el muerto será llevado por el dios Anubis, que es un dios protector, es como un Hermes psicopompo, será juzgado su corazón, de hecho se les trae el corazón y se pesa en una balanza con una pluma, esa pluma es Maat, es la justicia, la bondad, el orden, y si pesa más que Maat, es que se ha portado mal. Si no, si es más ligero que Maat, se ha portado bien. Si se ha portado bien, puede pasar ante Osiris para que sea presentado ante él y llegue, digamos, a ese paraíso. Si lo ha hecho mal, ahí normalmente se representa una especie de cocodrilo, que es el dios Sobek, pues el dios Sobek devorará su alma, por tanto será completamente destruido. Grandes mitos rodean a las pirámides. Estas fueron la última morada de los faraones, pero la gran pregunta es si solo tenían ese fin. Cuentan viejos textos jeroglíficos que las pirámides tienen esta forma para unir la muerte en la tierra y el renacimiento en la vida eterna, la unión con sus poderosos dioses. La construcción de estas comenzó en la tercera dinastía, siendo para su tiempo una revolución tanto ideológica como arquitectónica. Estaban construyendo tumbas que servirían a sus monarcas como escalera para su elevación al cielo. Entre las famosas pirámides de Giza encontramos a la Esfinge, que cargada de misterios nos contempla misteriosa desde el pasado. La Esfinge, ya digo que es un capítulo aparte porque rompe también muchos esquemas. Si ya de por sí las grandes pirámides son un reto científico a la hora de cómo se pudieron diseñar y cómo se pudieron construir, pero bueno, hay un consenso en pensar que son de la dinastía número 4 y que por lo tanto pues son del 2500 a.C. aproximadamente. Pero la Esfinge teóricamente debería ser de la misma época. ¿Por qué? Porque el rostro que aparece en la Esfinge sería el de Kefren. Pero aquí entra en liza un geólogo de la Universidad de Boston, que es Robert Schoch, que él escribió hace unos años un libro donde intentaba demostrar que la Esfinge, la erosión que tiene la Esfinge, no es producida por el viento, no es producida por la sequedad del desierto egipcio, sino que era producida por las aguas. Claro, si esa erosión, que él demostró que en algunos casos tenía incluso una profundidad de 2 metros en lo que es la base de la Esfinge, si esa erosión se produjo por el agua, se sabe que las lluvias, las inundaciones que pudo haber tenido Egipto son del 5000 al 7000 años antes de Cristo. Así que la datación de la Esfinge habría que retrasarla. Si la retrasamos, rompemos la cronología oficial de que la primera dinastía es la de Menes, el 3000 a.C., porque estaríamos hablando de una esfinge que tendría como mínimo una antigüedad de 8 o 9000 años. Pero posiblemente sea el elemento que más enigmas guarda. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que es un cuerpo muy grande, un cuerpo de león muy grande, con una cabeza muy pequeñita. Está representando a ese faraón hereje, a Akhenatón. Y lo que se nos dice es que el primer grupo de egipcios pertenecientes a esta cultura que se asientan en este valle del Nilo se encuentran ya con algo que existe, que es un león con cabeza de león. Ahí cobra forma esa leyenda de los hijos de Horus, de los Ensur-Hor, gente de aspecto gigantesco, de aspecto leónido, que habrían llevado a cabo la Esfinge y habrían creado esta representación. ¿Todo esto que nos replantea? Pues que hubo una protoesfinge, según propone Robert Schoch. Esa protoesfinge se talló en la propia roca y no tenía la cara de Kefren, sino que Kefren, cuando él le toca gobernar Egipto, reutilizó esa esfinge y talló la cara con su propio rostro. Por eso el rostro no tiene la misma proporción que tiene el resto del cuerpo del león. Y eso explicaría esa anomalía, pero a su vez nos produce un gran interrogante, y es quién estaba en Egipto hace 8000 o 9000 años
para construir ni más ni menos que la Gran Esfinge, uno de los grandes enigmas de ese Egipto tan misterioso. Teóricamente, la Esfinge es el símbolo de la realeza y representa la fuerza y el poder del león, además de controlar la vida después de la muerte. Los egiptólogos más ortodoxos le dan una antigüedad de 2600 años antes de Cristo, en la cuarta dinastía. Pero lo importante de esa esfinge, y lo que nos lleva también a ese tiempo de leyenda, que nos puede remontar entre 10, 12 o 15.000 años atrás, es el hecho de que las dataciones que se realizaron sobre la base de la esfinge, sobre la erosión que tiene en su base, es decir, dataciones estratigráficas, nos dan una antigüedad de entre 12.000 y 15.000 años. Y evidentemente el pueblo egipcio, lo que nos dice la historia, la cronología oficial, es que nace aproximadamente hace 4.500 años. Es cuando empiezan a construirse pirámides y cuando este pueblo de nómadas se asienta a la vera del Nilo. Por lo tanto, hay un desfase de más de 10.000 años. Si esto lo admitimos, no nos queda más remedio que preguntarnos quiénes fueron los que construyeron esa esfinge. Dashur, en mitad del desierto. Allí descubrimos dos pirámides, la pirámide acodada y la roja. Pero el gran valor de la pirámide roja es que fue la primera que se construyó con la forma triangular y las paredes lisas. Ese pequeño montículo de adobe que podemos ver en la lejanía son los restos de la pirámide negra, donde se encontraron los tesoros llamados de la hija del rey, y en sus cercanías tumbas sin saquear de numerosas doncellas. Pero fue a partir de Snefru, primer faraón de la cuarta dinastía, cuando se consigue la perfección geométrica en la construcción. Por fin, se dejan las pirámides escalonadas y se inicia una nueva era con las paredes lisas, además de elevar templos increíbles en los recintos funerarios, pirámides secundarias y un sinfín de construcciones que maravillaron al mundo. El pueblo llano tenía una concepción de que los dioses de alguna manera tenían una presencia real y visible en su vida. Y eso estaba muy relacionado con los rituales que hacían cada día. Es decir, es cierto que había una serie de rituales importantes relacionados, por supuesto, con Isis, con Osiris, siempre también con las constelaciones que estaban en el cielo, y el concepto de magia es fundamental. Por eso existe tantos elementos mágicos en esa cosmovisión egipcia. De ahí que los faraones siempre estuvieran rodeados de muchos elementos de protección. Es decir, cuando se habla de la famosa corona del Alto y del Bajo Egipto, es decir, la corona del Alto Egipto, que es blanca y está simbolizada por un buitre, y la corona del Bajo Egipto, que es roja y está simbolizada por una cobra, todo tiene que ver con un aspecto simbólico y además relacionado siempre con sus dioses. Por lo tanto, para ellos, cualquier elemento de la naturaleza, y sobre todo que tuviera vida, estaba relacionado con un dios. De ahí que se embalsamaran a los ibis, que se embalsamaran a los gatos, que se embalsamaran a los cocodrilos, porque cada uno estaba representando una fuerza vital, cada uno representaba un poder, y ese poder tenía que estar relacionado con el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón era el representante en la tierra de esos dioses a los que estaban adorando. En la meseta de Giza encontramos las pirámides construidas en la cuarta dinastía, la última, donde se levantaron estas maravillas arquitectónicas. A partir de aquí vino el declive, la involución. Keops, Kefren y Micerinos miran al cielo altivas desde la perspectiva de los milenios. ¿Cuánto han visto pasar por aquí? Incluso la gran batalla de Napoleón frente al ejército mameluco se produjo con el fondo espectacular de Giza. Y de ahí vino la famosa frase de Napoleón en la arenga a sus soldados: debemos ganar esta batalla, ya que 40 siglos nos contemplan. En 1956, el gobierno egipcio anuncia la construcción de una faraónica obra, Asuán, la gran presa,
Una obra increíble con casi 4 kilómetros de largo por más de 1000 metros de fondo y ocupando más de 6000 kilómetros cuadrados. Fue el mayor desastre medioambiental de Egipto. Anegó tierras y quitó los nutrientes que traía el Nilo en las tierras durante sus crecidas, dejando el rico delta como una tierra mucho más pobre y a la que había que añadir fertilizantes para su cultivo. Se piensa, erróneamente, que la cultura egipcia es como una especie de paraíso, de oasis, en la época que le tocó florecer, pero no es verdad. Es decir, si hablamos de esos 5000 años de antigüedad, también había otros dos focos de cultura muy importantes en el mundo. Por una parte estaba Sumer y toda la cultura relacionada con Babilonia, y por otra parte estaba el Valle del Indo, es decir, donde estaban esas grandes ciudades como Mohenjo-Daro, como Harappa, que tenían un desarrollo cultural y tecnológico mucho más avanzado del que nos podemos imaginar. Así que Egipto no estaba sola en ese sentido. Es cierto que esos tres focos de cultura indican mucho, y el por qué estaban en estos lugares específicos. Evidentemente tiene que haber un río, ese río de la vida, ese Nilo, ese dios Hapi, que es el dios que de alguna forma le suministra todo el bienestar, esa cultura, se establecen en un lugar muy concreto porque ese era un lugar importante. Es decir, hoy por hoy se sabe que si tú trazas una línea imaginaria pasando por el delta del Nilo, estarías dividiendo el globo terráqueo en las mismas partes que tienen tierra y agua. Es decir, por lo tanto no sería casual. Los egipcios nunca hacían nada casual, y que se sentaran allí precisamente, con independencia de esa cronología, con independencia de ese panteón mitológico que ellos tenían, el hecho es que era un lugar estratégico para desarrollar una civilización que luego dio los frutos que dio durante tantos milenios. Pero la peor parte de esta construcción se la llevaron los 100.000 nubios que fueron sacados de sus tierras. Ellos eran la población que vivía desde hace milenios al sur de Egipto y en la frontera con Sudán, en la zona que se inundaría. Un pueblo guerrero al que los egipcios no habían podido dominar, pues para el imperio faraónico eran los hombres del arco, los más hábiles soldados de su ejército. Viajando por tierras nubias, siempre encuentras gente hospitalaria con una sonrisa que nunca abandona su rostro. Viven sin mayor problema que la subsistencia, una subsistencia que desde luego saben no les dará su gobierno actual. Ellos se consideran independientes, con sus escuelas y su mundo, donde no quieren saber nada de la época en que fueron reclutados como esclavos para los más importantes ejércitos mercenarios como los mamelucos o genízaros, y pertenecían al imperio egipcio. Hoy en día han visto cómo sus tierras y lugares sagrados se encuentran bajo las aguas, y los nubios viven en pequeños islotes del Nilo. Aún conservan sus costumbres y las casas como sus antepasados, poseedores de una cultura y conocimientos que fueron respetados a través de dinastías e imperios y les fueron arrebatados sin remisión ni explicación alguna en el final del siglo pasado. Al menos no pierden su cultura, ni se han marchado de las tierras de sus ancestros tras las inundaciones que les han privado para siempre de su arte y de su historia, pero que jamás les privarán de su dignidad. El Nilo ha sido la autopista de Egipto durante milenios. Pero los primeros europeos que viajaron por aquí, la verdad que lo tuvieron muy difícil. Recordemos que hasta mediados del siglo XIX no se conocía el nacimiento de este gran río. A principios del siglo XVIII, el viajar a este país y surcar sus aguas era sumamente peligroso para cualquiera que no hablara árabe. Y por supuesto, en aquellos años, nadie hablaba otro idioma en estas tierras. A estos viajeros les movía el romanticismo de encontrar nuevos templos o lugares que no hubiese visto nunca el hombre blanco, aunque se movieran por un país sin gobierno ni control, en un río misterioso que no sabían de dónde venía ni existían mapas de su trayecto. Hace 5.000 años, cuando en Europa, Asia y América estaban habitadas por cazadores cubiertos con pieles y que vivían en la edad de piedra, aquí, a orillas del Nilo, florecía una civilización, una cultura que aún hoy en día nos sigue sorprendiendo. No fue prácticamente hasta ayer cuando, navegando el Nilo, un hombre llamado Giovanni Belzoni, exforzudo de circo, descubrió en 1819 la segunda gran pirámide de Giza, Abu Simbel, o la tumba de Seti en Luxor.
Hombres y viajeros como el gran explorador con nombre de actor de cine, Richard Barton, que aprendió árabe y disfrazado de mercader, y bajo el nombre de Mirka Abdullah recorrió el país, e incluso llegó a peregrinar hasta la Meca. Poseían unos conocimientos que superaban a todo lo inventado hasta ahora. El hechizo y la magia de Egipto estaban naciendo. Como podemos ver, hace menos de 200 años Egipto era un mundo por descubrir. Y lo que no se descubrió en miles de años, en 2 escasas centurias, lo tenemos ante nuestros ojos. Navegar por el Nilo sigue siendo fastuoso, la arteria principal de un imperio que, a pesar de lo difícil que en estos tiempos nos sorprenda algo, los egipcios lo consiguen. Navegamos el río de la vida en el país donde su principal culto era a la muerte, donde no se ha descubierto nada más que un pequeño porcentaje de lo que nos esconde su desconocida cultura. Bajo las arenas y las aguas de este río, nos esperan quizás las respuestas que no hemos podido encontrar, si es que éstas existen. Pues bien cierto es que aquí y en otros lugares del planeta, como en el Yucatán americano o las costas del Perú, nacieron unas grandes culturas, contemporáneas, que adoraban al sol, que sus dioses venían de los cielos y debían de ofrecerle sacrificios. Al igual que en Egipto, estas culturas mesoamericanas construyeron las mismas pirámides, con una parecida arquitectura y altura. Manejaron las matemáticas y la astrología. También involucionaron hasta niveles ínfimos, como si alguien que les enseñó se marchó y les dejó solo con aquel reflejo dorado del sol contra las aguas del impresionante río. Momento en el que parece que el cielo y la tierra se unen, como recuerdo de quiénes fueron sus antepasados. Aproximadamente hoy se estima en un 17% lo que hay arrancado a las arenas del desierto, es decir, lo que los arqueólogos han descubierto, han certificado y han nombrado como parte de ese Egipto antiguo. Sin embargo, fíjate cómo las nuevas tecnologías pueden llegar a influir en lo que es la moderna investigación, cómo ha evolucionado también esta parte de la arqueología, que hace no mucho tiempo un equipo de arqueólogos norteamericanos han descubierto, gracias al satélite, que debajo del Nilo, es decir, debajo del lodo, en las partes menos profundas, podría haber hasta 3.000 asentamientos que están por descubrir y que permanecen debajo de las aguas. Yo creo que lo más interesante, lo más importante está por llegar. Si ya es misterioso y fascinante todo lo que hemos contado, no me quiero imaginar todo lo que vamos a averiguar de aquí a estos próximos años. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología suficiente para poder adentrarnos en muchos de estos secretos. Arte, fuego y religión, lo que unió al Egipto de grandes artistas y científicos. Hoy solo quedan unos pocos artesanos que por unos céntimos trabajan para los turistas. Si los faraones están viendo su imperio en el siglo XXI, desde esa vida eterna a la que aspiraban, desde luego no tendrán ninguna prisa en regresar a este mundo terrenal, donde la magia y el conocimiento cada vez tienen menos importancia.